Las señales del mercado, los personajes claves del mundo empresarial y todo lo que quieres saber en el ámbito de los negocios con José Tomás Santamaría, director del Diario Financiero. En la 100.1 esto es TF en Infinita. ¿Qué tal, José Tomás? Muy bien, ¿y ustedes? Hola. Connie, Juan Manuel, ¿cómo están? Muy bien. Muy bien, pues estamos Qué aquí bueno. exultantes esperando saber cuántos proyectos para retiro de fondos de Yo no pensiones se puedo van a presentar creer a partir que de hoy. estemos reviviendo esta discusión. Que pase tan rápido un año, dices Es que tú. no lo puedo creer. Que pase tan rápido. No solamente que pase tan rápidamente un año, sino escuchar a gente que en su momento se paró con traje de republicano, de institucional, de... Me refiero al diputado Raúl Soto, ¿ah? Lo voy a Ya. decir al tiro. Con Al nombre tiro. y apellido. Con nombre y apellido. Que, digamos que lo conocimos a propósito, lo conocimos bien, nada más públicamente, más después de el rol que asumió y logró tener en el debate del camino constitucional para abrir el plebiscito, etcétera, etcétera. Él en la presidencia de la Cámara, Álvaro Elizalde en la presidencia del Senado. ¿Se acuerdan o no? Sí. Súper institucional. Jugaba por los acuerdos, la seriedad, etcétera. Y hoy día es el guaripola de una rebelión de un partido del oficialismo para hacer lo que abiertamente es inmoral y está demostrado cuánto daño nos hace al final del día. Démosle un contexto, ¿eh? Eso. Tal cual, Dele. porque lo que comenta la Connie es probablemente lo que más sorprendió, ¿ah? Porque recordemos que hoy día, viernes 7 de junio, se acaba la veda ya de proyectos de retiro, porque hace justo un año se rechazó el anterior, el sexto. Lo que dice la ley es que si un proyecto es rechazado en su discusión en general en alguna de las dos salas del Congreso, entonces no se puede volver a presentar en un año. Eso ocurrió hace justo un año atrás y hoy día termina esa veda y por lo tanto se puede volver a discutir. Ya hay diputados que han planteado que van a presentar o que ya presentaron proyectos, Pamela Giles, René Alinco, pero como dice la Connie, probablemente es que esos diputados lo presenten no nos debiera sorprender, ha sido su estrategia desde un comienzo, en el caso de Pamela Giles, que ha liderado cada uno de los retiros. En el caso de un conjunto de diputados independientes de la bancada PPD, es el caso que más sorprende, en donde ellos hicieron esta especie, no sé cómo llamarlo, si amenaza, ultimátum, en donde dicen o aprobamos la reforma de pensiones o retiro. Esa es la lógica que ellos plantean. O sea, o aprobamos rápido una reforma de pensiones que le mejore las pensiones a los actuales jubilados o vamos a apoyar un retiro. Que de partida ya la lógica... Claro, ¿Por qué? Claro, o sea, si no haces lo que yo digo, voy a hacer algo mucho peor. Eso Digamos, se llama, es como... ¿Cómo se llama eso? Sí, ya la lógica es al menos cuestionable y de hecho el ministro Marcel ha salido a cuestionar, bueno, las dos cosas. A los diputados que insisten con el tema ha dicho que son monotemáticos, pero respecto de lo que dicen este grupo de diputados de la bancada PPD, dice, es jugar con fuego y dinamitar la economía, digamos. Los esfuerzos que se han conseguido para lograr recuperar la economía es totalmente dinamitarla. A 4 años, además, de que se haya aprobado el primer retiro. Fue el 23 de julio del año 2020 cuando se aprobó el primer retiro. En esa época, recordemos que esto se discutió mucho, dijimos esto no se va a aprobar jamás, y se aprobó, y no se aprobó solamente una vez, sino que se aprobó 3 veces. Claro. Y en esa época también muchos economistas circularon por el Congreso advirtiendo los efectos que iba a tener. Partiendo por el presidente del Banco Central de ese momento, que era el actual ministro de Hacienda, Mario Marcel. Actual ministro de Hacienda. Claro, fue uno de los que más lideró la oposición. Se dijo que esto iba a generar más inflación, que esto iba a generar más tasa de interés. En fin, por supuesto también se dijo que se iba a generar un efecto en las cuentas individuales de quienes están ahorrando para sus futuras pensiones. Y la verdad es que los diputados, en ese momento, el actual oficialismo en masa, pero también muchos de la actual oposición, se sumaron para dar sus votos y aprobar cada uno de estos tres retiros. Ahora, en esa época lo que habían eran advertencias. Lo que tenemos hoy día son hechos concretos, porque hoy día conocimos lo que fue tener una inflación en el 14%, ¿ya? En el 14% en agosto del año 2022, ¿ya?
el impacto que eso tuvo en las familias, digamos, que por supuesto no se debe solamente a los retiros, también se debió a un gasto fiscal excesivo fruto de la pandemia, pero que tuvo importantes consecuencias por el tema de los hagamos retiros. un recordatorio de las consecuencias que tuvieron los retiros. Bueno, por de pronto está el tema que quizás más evidente, que es el tema de las pensiones, ¿cierto? O sea, ¿cuánta gente se le disminuyó sus saldos con los que están ahorrando para las futuras pensiones? Hoy día en el Diario Financiero traemos un artículo de la periodista María Paz Infante y Carmen Aguirre, que le solicitaron por ley de transparencia a la Superintendencia de Pensiones un dato que hasta el momento no habían entregado. Le pidieron a la Superintendencia, háganos el cálculo, díganos de la cantidad de personas que retiraron fondos, ¿cuántos ya lograron recuperar sus saldos a 4 años del primer retiro? Y las cifras, según distintos economistas con las que la María Paz compartió estos cálculos, fueron sorpresivos. De los casi 10 millones de personas que retiraron, solamente tomando a los afiliados activos, es decir, sacando a los pensionados y a las personas que han fallecido. De los 9 millones, un 67% todavía no llega, o sea, 6.700.000 todavía no llega 4 años después al saldo que tenían al momento en que hicieron el primer retiro. Y en cambio, un 32% ya lo alcanzó. Es decir, la forma en cómo lo calculó la superintendencia fue, tomó cuánto tenían el mes previo al primer retiro que solicitaron, si es que tomaron 1, 2 o 3, independiente de eso, y lo calcularon con marzo de este año. Y ahí les dio que 2/3 aún no recuperan su saldo. Si uno va específicamente a los casi 4 millones de afiliados que quedaron con saldo cero, ¿ya? Que son los afiliados los 3.800.000 que quedaron con saldo cero, el 60% todavía no logra llegar a su saldo, ¿ya? Y esto se debe, probablemente según los distintos economistas con los que uno conversa, a que al perder todo tu saldo, tú tienes que empezar de nuevo a juntar, y no solamente juntar, sino que tienes que empezar también con todo el rol de la rentabilidad que tienes que generar en los fondos para alcanzar los saldos que te tenías previo a los retiros. Y la otra razón también tiene que ver con el mercado laboral, que muchas veces no ha acompañado, en donde también hay una fuerte presencia de trabajos informales, y que según los expertos es quizás donde uno debiera poner más foco, en trabajar la informalidad del trabajo, porque eso no ayuda a mejorar, digamos, el saldo de las pensiones. Entonces, ahí hay un primer efecto que fue el efecto directo a las pensiones, pero también hay otros efectos que se generaron en la economía. Está la inflación de un 14,1%, que se dice fácil, pero eso afecta directamente el salario de todos los chilenos, digamos, ¿ya? O sea, es como que te reduzcan el salario en un 14,1% inmediatamente, con el efecto que eso generó en muchísimas familias. Los créditos, porque la tasa de interés tuvo que subir para poder reducir esa inflación, cosa que se ha hecho, y se ha hecho muy bien por parte del Banco Central, y también con el Ministerio de Hacienda haciendo una política fiscal bien restrictiva que ha permitido reducir esa inflación. Pero las tasas de interés de los créditos han subido, y probablemente el crédito más afectado ha sido el crédito hipotecario, ¿cierto? Y eso no depende solamente de la tasa, también depende del daño que se le hizo al mercado de capitales, ¿ya? El mercado de capitales salieron 50.000 millones de dólares de los fondos de pensiones, y eso le hace mucho daño a los créditos hipotecarios, que son los créditos con tasas largas. ¿Por qué razón? No solamente por el monto de la tasa, que lo hace más restrictivo, sino que también porque los bancos empezaron a pedir nuevas condiciones. Ustedes recordarán que en Chile se daban créditos hipotecarios poniendo un pie del 10%. Hoy día eso ya dejó de ser, digamos. Hoy día los bancos piden 20%, y juntar esa plata es mucho más difícil. Y lo mismo el plazo. Antes te daban crédito hipotecario a 30 años, eso se redujo a 20 años. Eso implica que el dividendo es mucho más alto. Al ser más alto, tienes que tener un sueldo más alto. Eso es lo que muchas veces prohíbe para mucha gente juntar plata o poder comprar una casa propia. Lo que le fruto cuesta, de esto. Lo que le cuesta mucho entender a ciertos políticos que cuestionan
cuando dicen que el sistema de AFP lo que buscó en la práctica fue simplemente crear con la plata de los trabajadores un mercado de capitales, cosa que en estricto rigor es cierta, porque también creó un mercado de capitales, aunque creó un sistema de jubilación distinto al que teníamos, que no estaba funcionando en Chile, pero es verdad también que se creó un sistema de mercado de capitales, pero cuando uno trata de explicarle por qué era bueno crear un mercado de capitales, precisamente porque podía beneficiar a personas que quisieran, por ejemplo, acceder a un crédito hipotecario, no lo logran entender. Y tú le haces la cuenta a la vieja, así como del almacén, y no lo logran entender. Y tú decís, ya, entonces estos son obtusos, son tontos, o es una anteojera ideológica. Y eso es un problema, porque hoy además tiene un impacto, porque cuando tú tienes menos crédito hipotecario, tienes mayor dificultad para vender stock y después generar, por lo tanto, nuevas construcciones, contratación de mano de obra, venta de insumos y activar la economía a través del sector de la construcción, ¿no? Sí. Que justamente está viviendo una crisis muy fuerte del sector de la construcción y del mundo inmobiliario, justamente, y lo veíamos ahora en estos Cyber Days, que se ofrecen muchos departamentos, justamente por esta crisis que se ha generado en esta industria. Ahora, ¿qué es lo que hay detrás de esta arremetida de estos parlamentarios del PPD? Probablemente también hay no probablemente, hay una estrategia, uno podrá decir errada o equivocada, para tratar de presionar a que apure el tranco de la discusión de la reforma de pensiones, ¿cierto? De la reforma de pensiones. No de la mejor manera, jugando con fuego, como dice el ministro Marcel, pero ellos lo que buscan es que se apure el debate de la reforma de pensiones. Lo dijo ayer el ministro Marcel también en un seminario que hubo de la SOFOFA, que justamente tenía que ver con... El título del seminario era Nuevos vientos de la economía 2024, cómo reactivar la inversión. Él decía, ojalá fuéramos también impacientes, o necesitamos un poco más de impaciencia, digamos, en varios debates. Y él decía, el debate de pensiones también es un debate en el que debiéramos tener más impaciencia y acelerar más ese debate, porque es cierto que uno ve el debate político más bien detenido en la que está en la Comisión de Trabajo del Senado, que dirige el senador Moreira. Ahora, acá la negociación en pensiones se está dando a dos bandas. Está en la Comisión de Trabajo, donde se está dirigiendo la discusión más bien política, y hay una discusión más técnica, con asesores de todos los parlamentarios de esa comisión que coordina Cristóbal Uneus, que es un economista asesor del Ministerio del Trabajo. Esa comisión técnica se ha manejado con absoluta reserva. No sabemos en qué está. Lo que nos han dicho solamente es que van bien, que van avanzando, pero en absoluta reserva. Ahora, no sirve de nada que ellos lleguen a algún tipo de acuerdo si es que no logramos un acuerdo político. Y ahí hay muchas dudas en torno a por qué no logran ponerse de acuerdo, y probablemente tiene mucho que ver también que estemos en campañas municipales y la dificultad que significa llegar a acuerdo en eso. La piedra de tope sigue siendo la distribución del 6% adicional. Los 6 puntos adicionales, ¿cómo distribuimos eso? Hoy día está en 3 puntos y 3 puntos de cuentas individuales y 3 puntos. Dijo recién el presidente Gabriel Boric, que está siendo entrevistado en CNN, y él planteó sobre este tema. Dijo, partimos planteando que el 6% debería ir a solidaridad. El realismo político demostró que eso no flotaba, cedimos y estamos en un 3-3, y esa es una cifra bastante razonable. 3-3. Todos sabemos que el 3-3 tampoco flota. El gobierno se ha instalado en el 3-3 y la oposición en un 6-0 a cuentas individuales. Claramente, probablemente no debiera ser ninguna de las dos, porque si cada uno no va a ceder en algo, no vamos a tener reforma de pensiones, digamos. Entonces, por eso llamó mucho la atención la postura del senador Lagos Weber en el Chile Day, que el viernes pasado en Nueva York, cuando en una conversación con el senador Macaya, dijo que había que abrirse a otras fórmulas. Él habló de 4-2, incluso dice 5-1, que fue algo que llamó mucho la atención, porque probablemente hay parlamentarios de oposición que un 4-2 lo firmarían, o ya un 5-1 aún más. Entonces, muchos se preguntan qué hay detrás también de esa estrategia también del senador de buscar viabilizar un acuerdo en torno a esto, porque alguien tiene que dar el paso de acercar esas posiciones si es que se quiere llegar a un acuerdo. Hay un detalle que es bien importante ahí, es que finalmente el efecto de los retiros que tú describías al comienzo, esta idea de que un 60 y tanto % de la gente no ha recuperado la plata que tenía antes del primer retiro, cambió también completamente el eje de la discusión. O sea, esta idea de que hoy día hay que fortalecer las cuentas individuales por el retiro de los fondos es una cuestión que no estaba
presente cuando teníamos la discusión de reforma de pensiones antes de los retiros. Claro. Es un factor súper relevante. Claro, perdona, y que le agrega también un elemento adicional de confirmar que quien está defendiendo la capitalización individual no puede al mismo tiempo estar propiciando retiro. O sea, Claro. es un contrasentido, Totalmente. pero en los términos. Es un contrasentido. Y eso se dio justamente con los retiros, en donde probablemente la población también se dio cuenta Que la plata era suya. que la plata era suya y que estaba ahí, y que estaba bien resguardada, y que tenía rentabilidad, y que estaba bien cuidada. Entonces, las personas se dieron cuenta que había una cuenta y por lo tanto mostraron más interés porque creciera sus cuentas individuales, y eso ha generado que hoy día en las encuestas la mayoría de las personas quieran que crezcan sus cuentas individuales. Yo sé que voy a hacer una pregunta bien naive, bien frívola, bien superficial, pero sí es uno, ¿no? ¿Para qué me voy a disfrazar de intelectual si soy superficial? ¿A quién quiere beneficiar el proyecto de un séptimo retiro en el discurso de Pamela Giles, de los parlamentarios del PPD? Teóricamente a los que menos recursos tienen porque dicen que les falta plata. La pregunta es, ¿cuánta plata tienen en sus cuentas de capitalización individual guardadas? Porque esas personas ya retiraron, como para justificar que realmente podrían hoy día retirar. Porque claro, efectivamente han venido capitalizando en este tiempo, después de los últimos 3 rechazos, pero es muy, muy poco a lo que van a poder acceder. Por lo tanto, es un engaño. Si es evidente que esto es una campaña de características políticas, y yo creo que uno no puede desagregar las ventas del Cyber Day. Sí, con más de 512 millones de ventas, superiores a las del 2021, que era cuando la plata estaba dando vuelta producto de los retiros y los IFE, significa que el discurso político es bien distinto a la realidad nacional. Tal cual, y bueno, son datos que los que comenta Juan Manuel que debiéramos pedir en una nueva pedida de información a la superintendencia, pero al menos te revela algo que de los que como señalábamos recién, que los casi 4 millones de personas que quedaron sin saldo, el 60% aún no recupera tampoco su saldo, es decir, esto a lo que menos beneficiaría sería a las personas con menos recursos. Muy bien, gracias, mi querido José Tomás. Nos vemos la próxima semana. Buen fin de semana. Nos vemos. Excelente, gracias. Adiós.